Bueno, buenas de nuevo, espero que os esté gustando. Damos un minutito más para que el resto vaya bajando. Adiós, Emilio. Adiós, gracias. Y ahora pasamos a Juan Gasca. Bueno, Juan Gasca es un profesional con una larga trayectoria, no solo como profesional de diseño, negocio, sino también como educador. Ha estado en otras escuelas de diseño también dando clase. Hoy, bueno, hay una anécdota graciosa, es que la primera vez que vino a dar una charla a Ironhack, yo le prometí que habría unas 40 personas mínimo. Y cuando llegó, yo creo que no llegábamos a las 10, al final fuimos 15. Y la verdad es que nos quedó esa espina clavada, ¿no? Porque fueron malas fechas, no estuvo bien escogido el momento y sabíamos que con él se podía hacer algo muchísimo más grande. Entonces, por eso lo hemos invitado aquí. Por eso y porque es muy profesional, entendedme. Y espero que todos le deis por fin el aplauso que se merece. Así que un aplauso a Juan Gasca, os dejo con él. Ya está, ¿no? Bueno, pues gracias. Es un placer estar aquí y este aplauso es para vosotros, como decía antes el compañero. ¿Se oye bien o no? Vale. Es que no me oigo muy bien. Porque al final venir un sábado para todos es un esfuerzo y para mí siempre es un placer compartir. Como veis, vengo a contar mi libro, o no, no lo sé, realmente, vosotros lo podéis juzgar al final, pero sí que es un poco lo troncal. Primero, me gusta siempre presentarme, así me conocéis. O sea, hemos hablado de UX y aquí está hablando mucho de pantallas. ¿Cuánta gente identifica el UX como pantallas? ¿O muy ligada al entorno digital? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Bueno, pues yo soy este. A ver, perdón. Yo vengo a hacer sillas. Yo vengo a diseño producto de hacer malditas sillas. De hecho, un día con mi socio nos dimos cuenta y nos preguntamos por qué el mundo necesitaba más sillas y mesas, pero aún así sigue habiendo más mesas y sillas. Esta es la primera empresa que fundamos, que fue La Mamba, que es un estudio con 5 amigos, y el proceso que arrancamos fue más yo la parte de negocio, la parte más creativa, a ser lo que somos hoy, que esta es nuestra compañía. No sé si la conocéis, somos Thinkersco, somos una agencia de innovación que trabajamos sobre todo en la parte más de diseño de producto, diseño de servicio, pero muy vinculado con la experiencia de usuario. Entonces, cuando me propuso estar aquí, Alberto, más allá de hablar de qué es Design Thinking, que pregunta, ¿cuántos conocéis qué es Design Thinking? Vale, bien. Vine un poco a reflexionar sobre algunas cosas y me hice preguntas. Primero, ¿qué es UX? Cuando hablamos de UX, no me acuerdo dónde encontré esta definición en su día, en la Wikipedia, en algún lado. El diseño de experiencia de usuario es todo, desde el inicio hasta el final, y se trata de resolver problemas del usuario. En definitiva, como define un poco, es proporcionar a la gente trascender del producto y servicio. Es decir, UX no tiene razón de ser si no está vinculado a un producto o un servicio. Por ello, una pregunta. ¿Quién cree que esto de UX es moderno, nuevo del siglo XXI? Siempre ha estado ahí. Mi background es Product Design, vengo de ingeniería. Es algo que viene de hace muchos, muchos años, se llamó Man-Machine Interface. ¿Cómo nos relacionamos con las máquinas? Esto ya era una preocupación de los ingenieros hace 100 años. Pero en esa época no había wireframes y mockups, había jodidos botones y palancas. Y con eso tenías que hacer cosas y la máquina tenía que responder a lo que tú esperabas hacer. De hecho, el diseño como disciplina surge en la Bauhaus con los diseñadores industriales intentando humanizar las máquinas. Siempre la tecnología ha ido por delante y detrás hemos intentado humanizar. A su vez, el UX es capcioso y lo volveré a repetir el día de hoy. El UX, muchas veces el usuario también lo utilizamos a nuestro beneficio porque manda negocio. El UX, igual que es tan bonito como hacer experiencias memorables, el UX, empresas lo utilizan para cómo vendernos más, para cómo mejorar sus métricas de conversión en entorno digital. ¿Esto es nuevo? Tampoco. Hay otro término en ingeniería, que es el PSS, que si conocéis, que es el Product Service System. Hubo un día que los ingenieros se dieron cuenta que el producto, por sí solo, no tenía una función completa. Y empezaron a trabajar el servicio. Y a su vez, el ecosistema. Algo que se habla hoy a día de hoy del ecosistema que está en boca de todos. Un gran ejemplo, automoción. Ellos fabricaban coches. Se dieron cuenta que al final el coche hay que repararlo. Surgieron los concesionarios oficiales, con la mejor experiencia que te podían dar. Y de ahí todo el ecosistema de distribuidores. Al final, cuando tú compras un coche, eliges la marca, muy bien con los valores que, por ejemplo, demuestra Cartuede, pero por todo lo que supone. Por no solamente el precio del coche, sino, como se dice,
no es muy difícil comprarte un BMW, lo jodido es mantenerlo. Y si es ya un Ferrari, ni te cuento. O sea, alcanzarlo todos podemos. El después es lo complicado. Llegado a este punto, otra pregunta que me surgió fue, ¿qué es la experiencia? La experiencia, al final, cuando vais al diccionario, encontráis diferentes definiciones que al final hacen diferentes hincapiés en lo que a día de hoy yo creo está embebido en el UX. 4 definiciones que se resumen en 4 palabras. La experiencia es memorable, algo que yo me llevo, algo que yo recuerdo. Cuando yo voy a un bar, si me gusta cómo me han tratado, posiblemente volveré. Es práctica, tienes que responder. Si yo quiero comer rápido porque tengo prisa hoy, tiene que ser a tiempo. A su vez, tiene que estar basada en reminiscencia. Es decir, en cómo entiendo el mundo y no dame cosas nuevas, pero tampoco me vuelvas loco. Y la cuarta es personal. La experiencia ni se crea ni se destruye. La experiencia no se puede diseñar realmente. Hablamos de UX design o de experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario, y se ha dicho hace tiempo que no se puede diseñar. Podemos diseñar los condicionantes para que las diferentes personas tengan una experiencia, porque la experiencia es única y cada persona ve el mundo diferente. ¿Por qué el UX es importante a día de hoy y está en bocas de todos? Porque al final hoy no venden productos, hoy los negocios no se basan en la mejor calidad, hoy se basan en intangibles. Harley Davidson es quien es porque un día patentó el motor, o sea, el ruido del motor. Y si como hagas el mismo ruido del motor, la estás cagando, porque te pueden denunciar. El ruido del motor es parte indivisible de lo que ellos son. Cuando hablas de Disney, Disney ya no hace películas, crea universos. Y la película yo creo que la hace viendo mi sobrino para vender más juguetes. Al final, las grandes historias tipo Bambi, con grandes valores éticos, han pasado de moda. Hoy son películas orientadas a la venta. O Nespresso, que al final es el mejor o peor café. Mucha gente lo adora. Yo creo que no es el mejor café. Hay muchos cafés mucho mejores. Pero es toda la experiencia, todo lo que a su vez también se convierte en el modelo de negocio. Tu modelo de negocio ya no es tu producto, es todo lo que hay alrededor. Y llevado al ámbito de Steve Jobs, en el año 2011, esta frase de un informe del CEO de Nokia en su época lo definía de una forma muy rápida. Hoy mis competidores ya no ganan con dispositivos, ya no ganan, los ganan con ecosistemas. El iPhone no es una cuestión de producto, es una cuestión de cómo utilizamos el teléfono, de qué hacemos con mi teléfono. Eso es lo que él diseñó. Por eso fracasó Nokia, porque se vio bajo un paradigma de producto. Al final, cuando tú eliges un smartphone, te planteas todo el ecosistema, toda la experiencia que vas a disponer. Y por contra, hoy somos más complejos que nunca. La experiencia evoluciona porque somos personas y la experiencia es personal. Y las personas estamos en ciclo evolutivo a día de hoy. Hoy renunciamos al coche, recuperamos la movilidad y usamos en bicicleta. Hoy hablamos de ser digitales. Lo siento, según Darwin, todos, hasta más con esta sala, estáis jodidos. Yo el primero. Porque al final, el ser más fuerte es mi sobrino. 4 años. Ese es el tío digital. Que llega, toca la pantalla de la televisión, no se mueve y se queda perplejo porque no entiende que no se mueva la pantalla. Todos somos a día de hoy animales adaptativos. Y hoy no va a tener 20 o 50. Conozco gente de 50 más digitales que posiblemente la mitad de esta sala. Y sin embargo, gente de 20 que renuncia de las redes sociales, de lo digital. No es una cuestión de edad, ¿vale? En ese contexto, una pregunta. ¿La UX se crea o se rediseña? ¿Qué pensáis? ¿Quién cree que se crea? ¿Quién piensa que se rediseña? Depende. Para mí depende. Lo que sí que es cierto que no reinventemos la rueda. Cuando hablamos de diseño de experiencia de usuario, no reinventes la rueda. Si la rueda es redonda y funciona, no me toques las narices, ¿vale? Pero a su vez podemos rediseñarla y adaptarla a lo que se lleva a día de hoy, incluso mejorarla de alguna forma. Pero sí que es cierto que hay veces que alguien tuvo las narices de hacer la primera rueda. A veces hay que crear. Por ello, se habla mucho de problema cliente y funcionalidades de producto, y yo creo que depende de los casos. Hay veces que tengo un problema de cliente, que es conocido, y funcionalidades de producto, que son conocidas. Es decir, una silla. Ahí la experiencia de usuario deja de ser algo funcional y se convierte en algo trascendental y personal. Pajas mentales. Pero las pajas mentales funcionan.
Y al final es donde viene la creatividad y casi la labor del artista. Aunque a su vez, también, la creatividad no surge de una pura arte, sino la capacidad de encontrar soluciones nuevas o nuevos ingenios que hagan pequeñas cosas. Es decir, mobiliario urbano. El mobiliario urbano tiene una función clara y sirve para estar en la calle, para sentarte en la calle. Pero sabemos de siempre que un banco es un coñazo. Porque en verano, como está el sol, me hincho de calor, y en invierno, como está la sombra, se está mal. ¿Podríamos conseguir un mobiliario que se mueva? Sí. ¿Por qué no adaptar un sistema como el Anda, parecido al carro supermercado, y al final hacer un nuevo producto que genera una nueva experiencia? A veces las soluciones están ahí. La cuestión es qué funcionalidades estamos respondiendo. Por contra, otras veces, aunque teniendo el problema del cliente conocido, las funcionalidades de producto son desconocidas y ahí hay que escacharse la cabeza. Un ejemplo es, al final, Car2Go o en su día Zipcar. La gente no quiere un coche, pero necesita usar un coche. ¿Cómo puedo hacer el hecho de poder usar un coche por momentos? Al final tienes que rediseñar una experiencia que hasta ahora no existía. Sí que la gente te dice más o menos sus necesidades, pero tienes que, debajo, rediseñar toda la experiencia, el servicio, incluso cómo funciona a nivel de operaciones. Y luego entra el maravilloso mundo de lo desconocido, que es, sobre todo, el mundo de las startups. Problemas de cliente desconocidos porque están ahí, empezando a emerger, y funcionalidades que a lo mejor tenemos que crear. Ahí sí que yo considero que la experiencia se crea, y son los proyectos más jodidos. Porque aplicar patrones de experiencia de usuario, aplicar lo que son botones, reutilizar wireframes o mockups para hacer un e-commerce, a día de hoy, optimizar un e-commerce es súper fácil. Pero generar un nuevo producto digital es muy complicado. Más porque también nos exige empezar a entender que esto no es un objeto estándar, sino que al final es un ecosistema en sí mismo que tiene relaciones entre personas y modelos. Ahí entra Internet of Things, entra Big Data, entra mil cosas, como el caso de Car2B. ¿La experiencia de usuario de Car2B se podría haber diseñado? No, han empezado desde cero, o han partido de pequeñas cosas que había, pero vas yendo a lugares inexplorados. Eso sí que es volver a encontrar la rueda. Y un ejemplo que ayudamos hace tiempo a desarrollar es esta startup de Zaragoza que me gustaría enseñaros. Este es Juan. Tiene 86 años. Su vida ha sido larga. Desde pequeño ya empezó a trabajar ayudando en la huerta de Valencia. En su juventud conoció a su mujer un día de feria. Llevaba la pierna escayolada y por eso se fijó en ella. Su vida está llena de infinidad de recuerdos, de historias, de detalles que hacen a esta persona única. Pero los recuerdos poco a poco han ido desapareciendo, porque el Alzheimer ha ido borrando todos esos momentos. Actualmente existen diversas terapias cognitivas para frenar esta enfermedad, pero es muy difícil hacer una terapia eficaz y personalizada si no conocemos sus recuerdos. Cada persona es única y su historia de vida también. ¿Cómo capturar esos recuerdos y utilizarlos para su terapia? Alza, tu banco de recuerdos. ¿Cómo sería la historia si hubiera existido Alza? Este es Juan. Le acaban de diagnosticar Alzheimer. Su hija decide plantarle cara a este problema y para ello utilizará Alza. Con esta herramienta, Amparo comienza a recoger los recuerdos de su padre, sus lugares preferidos, sus nietos, sus momentos memorables y todo aquello que hace feliz a su padre. Al mismo tiempo, su entorno le ayuda a recopilar estos datos, para que esta caja vaya llenándose de infinidad de recuerdos. Estos datos son recogidos antes de que se borren y la caja se cierre. Una vez está llena esta caja, nuestra aplicación está lista para generar una terapia de estimulación cognitiva emocional basada en sus recuerdos personales y validada científicamente. Pero además crearemos una nueva herramienta creativa de comunicación entre Juan y su familia, es decir, cada vez que sus familiares vayan a verlo, lo estimularán con sus recuerdos personales. Alza, tu banco de recuerdos. Juntos podemos retar al Alzheimer. Este es un proyecto que está ahora mismo en lanzamiento y viene a resumir un poco, decir, la experiencia sobre la parte de ser personal también depende de la tipología del proyecto, del sector. Si hablamos de automoción, todos sabemos conducir un coche. Todos los sistemas de un coche llevan años funcionando. Al final,
podemos rediseñar, intentar reinventar la rueda porque buscamos un poco diferenciarnos en algo que está muy maduro. Sin embargo, ¿por qué entorno digital? ¿Por qué UX se hace muchas veces con pantallas? Porque estamos ante una oportunidad, estamos ante un nuevo entorno en el que, por supuesto, hay que crear muchas cosas. Pero no entendamos, que es un poco el mensaje detrás, que UX muchas veces nos podemos quedar con rediseñar, porque entonces estás plagiando, que a veces funciona. Sino que también tienes que aportar tu granito de arena, pero cuidado con volver a hacer todo de nuevo. Es decir, incluso en este caso, al final va a haber una carga de archivos. Todos usamos Drive y Dropbox. Pensemos como el usuario y utilicemos la reminiscencia. Démosle cosas que él sepa entender. Y para resolver estos dilemas, la cuestión es, ¿cómo hacemos un buen UX? Primer punto, el foco debe ser el usuario. La tecnología y el negocio está detrás, pero como decía, hay veces que un proyecto de UX, un rediseño de experiencia o la creación de un producto tiene que ver con monetizar. Ahí el usuario sigue siendo el centro, pero hay que ver cómo hackear al usuario. Por ello, siempre todo está la clave en las personas. Para hacer una buena experiencia de usuario, teniendo esa parte personal, es imposible hacer algo que sea para todo el mundo. Al final harás algo que no sirva para nadie. Intenta centrarte, coge un perfil, busca un perfil que sea un alter ego, esa herramienta persona, que se habla en inglés, ese buyer persona, ese customer profile, y sobre él diseña toda la experiencia. Y luego ya verás cómo adaptarla para que otros tipos de usuarios puedan entrar. Pero intentar responder a mi madre, a mi abuela, a mí mismo y a mi sobrino va a ser algo imposible de hacer. Intentar hacer una página web de viajes para el que va a lo loco, from Lost to the River, dame un sitio donde dormir, o el que quiere planificar todo su viaje, es imposible. Harás un planificador rápido, ágil, que no funcionará. Nadie lo podrá usar. ¿Vale? Por ello, dejemos de hablar de perfiles de cliente o de segmentos de cliente y hablemos de individuos. Mi recomendación, poner siempre foco de quién va a ser la primera persona que va a entrar por la puerta. Sacando el entorno digital. ¿Quién es la primera persona que si monta un restaurante va a entrar por la puerta? No es lo mismo hablar de Carmen, de 45, con hijos, que busca un lugar bullicioso, pero posiblemente hoy con otras parejas, a Carmen de 25, que va con su novia a una cena especial. La primera pregunta es, ¿Who is my fucking user? ¿Quién es mi jodido usuario? Si no somos capaces de definirlo bien, o somos cobardes, porque los emprendedores y los diseñadores muchas veces somos cobardes, porque es una toma de decisiones, y tomar decisiones a veces parece que estoy dejando cosas fuera, es para mí la clave de poder hacer una buena experiencia de usuario. Si no, siempre estamos con ambigüedades, con indefiniciones, con ¿y si viene tal? ¿Y si entran los dos? Who is your fucking user? Para mí es la clave más allá de herramientas, metodologías y nada más. Es poner foco. Y el foco, ampliarlo. Con ello, siguiente clave que ha puesto un poco nuestro compañero en la primera charla. Esto no va a diseñar para la gente, va a diseñar con la gente. Va de, tanto sean clientes, si nosotros estamos haciendo un trabajo para alguien, como pensando en el usuario final, prototipar y testear. Enfrentarnos en fases muy iniciales, porque cuanto antes podamos encontrar lo que falla, antes podemos resolverlo. Y es la única forma de comprender el iceberg, de saber qué hay detrás. Para ello, proceso y metodología, Design Thinking. ¿Qué es Design Thinking? Más allá de alter ego, que todo el mundo está ahí, el diseño es un modelo de trabajo y para mí es un mindset. Un mindset que en el año 2005, el mayor organismo de diseño del Reino Unido, definió en base a un estudio con las compañías como Microsoft, Procter & Gamble y demás sobre cómo diseñaban nuevos productos. Design Thinking son 4 fases: descubrimiento, definición, desarrollo y delivery, entrega. 4 fases que responden al denominado doble rombo, porque al final, si hablamos de creatividad o de creación, todo responde a pensamiento divergente y convergente. Ciclos de abrir la mente y replantearte el status quo, y ciclos de aterrizar las cosas y realmente poder llevarlas a buen puerto. Si lo vemos, al final hablamos de 2 momentos. Primer momento, el primer rombo suele ser Human Needs, Who is my fucking user? Y cuál es el problema, expectativas, razones para estar aquí y cuál es la solución. En la solución es donde entran realmente los principios de diseño y experiencia de usuario, el mobile first y demás. Pero la clave primero es dónde está tu cliente y qué quiere hacer. Esto no va de aplicar principios de manera generalista. Y ahí encaja nuestro libro,
que es el proceso que nosotros llevamos aplicando, que haciéndolo nuestro, la forma de llamar las fases son mapear, explorar, construir y testear. El libro recoge 80 herramientas, que algunas van hacia el entorno digital, otras van hacia otros entornos. ¿Y cómo funciona el Design Thinking para aquellos que no sabéis o nuestra visión? Pues el Design Thinking es la forma natural de pensar. Design Thinking es lo que vais a hacer esta noche al pensar en qué cocinar o qué cenar. Al final, mapear es ¿qué puedo cenar esta noche? Mentira. Primero encontrar las preguntas correctas. Esto no va de qué cenar esta noche. Esto va de quién viene, qué hambre tengo, qué hora es, cuánta gente va a venir a mi casa. Preguntas casi filosóficas. Con ello, la exploración. Open the fridge. Abre la nevera. O, si vienen amigos, imaginar que un amigo tiene una novia o novio nuevo. Levanta el teléfono. ¿Tu novio o novia es raro? ¿Es celíaco? ¿Tiene algún problema? Búsqueda de información de usuario. Es decir, el éxito de la cena no depende de mi capacidad de cocinar o de diseñar. Depende de que yo sepa quién viene, por qué viene y qué problemas me puedo encontrar. Esa es la clave de que esta cena sea un éxito. Con ello, al final, construyo y testeo. ¿Cuánto dedicáis a organizar una cena de amigos? En una semana, 5 días, por WhatsApp, por tal, quién viene o no viene, a idear y prototipar, la media hora que vais al supermercado, y cocinar y prototipar 3 horas, y testear, que son 10 minutos, ¿no? Lo que dura la cena en la mesa. La parte de la derecha es la fundamental y es la que más tiempo lleva. Cuidado, siempre es cuando hablamos de diseño especializado nos lanzamos a la parte de hacer pantallas, de hacer el producto ya. No va de eso. La clave es una buena definición de usuario y una buena definición de expectativas, de problemas, necesidades y razones de estar ahí. Con ello, si vamos a mapear, hablando de experiencia de usuario, la primera pregunta ¿es un rediseño o es un diseño? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón de este proyecto? No es lo mismo un proyecto por mejora de marca y por hacer que mi usuario me ame, que un proyecto en el que yo quiero mejorar la conversión, que es un proyecto de negocio, que quiero hackear el sistema, quiero hackear a mi cliente para hacerle que compre más. Siempre la clave está en la persona y detrás hay una cuestión de que cuando tengo algo, ¿se puede medir el UX? Sí. Puedo medir comportamientos, ya sea con Analytics en digital, incluso, por ejemplo, hoy con vídeo en lo que es el movimiento de una tienda, y puedo, por ejemplo, medir los intangibles. A veces parece que la experiencia no se puede medir, sí. Hay un KPI, el Net Promoter Score. ¿Tú recomendarías a alguien venir a este restaurante? No puedo medir tu emoción, no puedo medir tu satisfacción, pero sí puedo medir si tú recomendarías. Ese es un KPI que me sirve para ver si la experiencia en qué nivel está, ¿vale? Con ello puedo aprender y puedo entender. Cuidado, con los KPIs, con Analytics, sabemos lo que está fallando, pero no por qué está fallando. Como decía Scully en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Y el usuario no está en vuestra oficina. Tienes que salir a buscarle. Muchas veces podemos observar y demás, otras hay que hablar directamente. Y para hablar, antes de llegar a esa parte de exploración, hay que prepararse. ¿Qué quiero saber de él? Esa es la parte de divergencia. Si yo quiero hacer una web sobre turismo, a lo mejor me voy a plantear cuáles son los pilares de un buen viaje, cuáles son los momentos de mayor gasto de un turista. Depende del proyecto, las preguntas serán más o menos, o serán unas u otras. Con ello, es momento de salir. Al salir, hay que utilizar la empatía para descubrir algo relevante. En Design Thinking, que es un poco, hoy se habla mucho de validar las experiencias del cliente, cuidado con validar. Validar es que te den la razón de lo que tú opinas. Un buen proceso de exploración inicial es ir humildemente a observar o a hablar con él y que él te cuente. Y tú ya en casa harás tus conclusiones. Porque si yo voy creyendo cómo es un camino, a lo mejor me pierdo cómo es el camino realmente. Y la gente encuentra formas de hackear el sistema. Y por mucho que yo ponga una acera por sus narices, si les gusta ir por el césped, por entrar al césped, es el camino más corto a mi casa, lo haré. Y al final termino yo creando mi camino. Y, como hemos visto antes, la exploración debe terminar en una definición clara del cliente. Antes de pasar a diseñar, definamos un brief de diseño, un design challenge, un reto de diseño, definamos de alguna forma cuál es el reto de diseño desde el enfoque de usuario. Para ello, el primer punto, y matizo de nuevo, otra vez, soy un cabezón, soy un pesado, who is my fucking user. No es lo mismo hablar de hombres que de mujeres,
de mujer joven que mujer mayor, de niños que niñas, incluso una persona cosmopolita de Madrid que una persona cazurra o tozuda o maña como soy yo de Zaragoza. No somos iguales, ¿vale? De ahí entra la parte de construcción, que hemos tenido una interesante masterclass esta mañana y la verdad es que ha sido muy interesante oír tu charla al respecto de cómo crear con mockups, herramientas y tips. Cuando ya sé lo que mi cliente quiere es cuando puedo aplicar todo ese conocimiento y mezclo las necesidades con las soluciones que ya existen. No reinventemos la rueda. Si ya alguien habla de Mobile First y esto va de que la gente lo vaya principalmente en el móvil, tenemos unos principios de diseño, incluso unas soluciones que podemos, como decía el compañero, incluso coger ya mockups o wireframes de otros. Al final, no reinventemos la rueda. Si yo quiero montar una zumería, joder, es una cafetería toda la vida. Pero en vez de cafés, vendo zumos. En vez de pinchos, vendo ensaladas. Aprende de ellos. Haz un benchmarking, entra en la exploración y toma las best practices de las empresas que hacen cosas semejantes. De cómo cargar archivos, de cómo comunicarme con mi cliente, de cómo hacer servicio postventa, y todo eso conjúgalo. Y en su conjunto será la experiencia de usuario. Para ello, cuando tienes el Customer Profile, la persona, puedes realmente hacer el Customer Journey. ¿Cuál es la historia de usuario? ¿Cuál es el viaje que quiere hacer? Sobre él, hacer los wireframes, los mockups y terminar haciendo algo que puedas testear. No nos podemos quedar solamente con la exploración. Hay que enfrentarnos en ciclos iterativos y hablar con él. Pero al final testear no es más que, como decía Jerry Maguire, ayúdame a ayudarte. Al final, él, y cuando hablamos con los usuarios y nos damos cuenta, están dispuestos a ayudarnos a proporcionar la mejor experiencia. Somos nosotros que muchas veces nos quedamos en nuestra oficina y somos los que tenemos miedo y pánico a hablar con las personas. Sin embargo, el test es fundamental y responde a la necesidad, que es tomar riesgos calculados. Es mejor enfrentar un mockup en fase muy inicial a un amigo o a un usuario que desarrollar el código HTML5, CSS, colgarlo en la web y que no funcione. Joder, hablamos de herramientas como Pop-Up, como InVision, como UXPaint. Usar PowerPoint a veces, usar papel y enfrentar a una persona a hacer una tarea, hacer un test de usuario, a ver si realmente entiende la experiencia que has diseñado. Antes de que sea tarde, cuanto más fallemos rápido, mejor. Y esto es diseño centrado en el usuario, que sirve para diseñar negocios, diseñar productos, diseñar experiencias. Es un modelo que al final está en todo. ¿Por qué? Porque todo se diseña. Queramos o no, mi vida está diseñada. Puedo cerrar los ojos y que sea lo que sea, o puedo controlar, parar, pensar y diseñar hacia dónde quiero ir. Todo está diseñado. La cuestión está bien diseñado, con proceso, con reflexión y con trabajo, o está mal diseñado, que es que lo han puesto ahí porque sí. Y hablando de esto, de experiencia, en resumen, hablamos de que hay una funcionalidad semántica y de que cada persona tiene una comprensión diferente del mundo. Porque lo funcional depende de quién soy yo, dónde estoy, cuándo estoy, qué necesito y qué expectativas tengo. Volviendo al anterior, para aportar valor real, tenemos que juntar esos 4 puntos. Lo personal, lo práctico, la reminiscencia y lo memorable. ¿Qué es lo personal? La adecuación. Pues es también mi extensión. Yo soy el móvil que elijo. Y el móvil que elijo define una experiencia. Quizás esta imagen es un poco más vieja, por eso se han hecho un modelo más semejante, pero define muy bien la diferencia entre lo que era usar un BlackBerry y usar un iPhone. O la práctica. No es lo mismo el tamaño de pantalla que la resolución de pantalla. Y cuando hablamos de reminiscencia, hablamos de que, aunque hablemos de nuevas experiencias, siempre el pasado es una fuente de inspiración y es necesario. Ejemplo, Moleskine. ¿Por qué haciendo una aplicación para pintar sigue metiendo la imagen de una libreta? Porque la mente, el usuario, no puede dar un salto al vacío tan rápido. Es imposible. Otro ejemplo, el iPhone. ¿Por qué un botón rojo y verde para llamar? ¿Por qué no morado y azul? Porque la gente tiene que verde es llamar y rojo es colgar. Hay verdades universales que también hay que tener cuidado, que ya no son ni siquiera principios de diseño, sino es lo que la gente está acostumbrada, que a veces puedes cagarla, porque habiendo una gran experiencia, por pequeños detalles, que es donde juega la reminiscencia, no ser comprendido. Y cuando hablamos de la parte memorable, repetible, muchas veces hablamos de la parte wow, pero de nuevo, la semántica de la persona. ¿Qué es wow para mí? Keep it simple and stupid. Un ejemplo de experiencia de usuario que mucha gente criticará.
Aceros Hispania. Aceros Hispania, la web es fea, horrible, vende cuchillos, es una mierda. Si habéis visto alguna charla de fundadores, y os animo a verlo por internet, él lo tiene claro. Más clic, menos clic, más dinero. Menos clic, más dinero. Para pagar, cualquier modelo de pago. Tú eres el explorador de pago y tienes para pagar de cualquier forma posible. Por cheque, por no sé, tiene todo, todo. Si tú lo analizas desde un enfoque de experiencia de usuario de lo que está de moda, a lo mejor es una mierda. Respeto. Respeto con páginas como Idealista, con páginas indexadas, que no están a la moda. Es que funcionan. Y a lo mejor tú no eres el usuario. A lo mejor sigue siendo mi madre, que quiere buscar pisos por internet. No lo sé. La primera pregunta es pregúntate, ¿who is your fucking user de nuevo? O sea, si es que con esa historia ya me quedo feliz, ¿vale? Y por ello, terminando, como veis, para mí las pilares del trabajo en un buen UX es, por un lado, entender bien qué tipo de proyecto estoy asumiendo. Es el mayor error. Cuando hablaba un compañero, hacía la pregunta de, oye, es que mi cliente hace modificaciones, termina siendo 150. Pregúntate si tú entendiste no al cliente final, sino lo que tu cliente necesitaba. Porque muchos proyectos, cuando hay que hacer muchas revisiones, es porque ha surgido la genialidad del diseñador y realmente tu cliente no esperaba eso. A lo mejor fue culpa tuya por no haber hablado con él primero. Segundo, herramientas, procesos. Y tercero, la gente. Al combinar tipo proyecto, procesos, herramientas y la gente, encontraremos el valor. Y cerrando, todo se puede resumir en hay que contar historias y hay que mejorar historias. Eso es la experiencia de usuario, eso es una buena experiencia de usuario. ¿Cuál es mi historia actual como usuario y cómo consigo mejorarla? Y para ello, la clave es comprensión, no es diseño en la parte de creación, prototipados, es la parte de comprensión. Ya lo decía Einstein, más listo que yo. Si me das una hora para resolver un problema, tardaré 59 minutos o me dedicaré 59 minutos a entender el problema, 1 minuto a definir la solución. Esa es la clave. Es la clave y es el punto para lograr el éxito, para que vuestros clientes os animen para ese buen trabajo y para que incluso el usuario final quiera volver. Para ello, el diseño es una gran herramienta y en Designpedia puedes encontrar diferentes herramientas para llevar esto a un punto más operativo. Y sobre todo, divertiros, ¿vale? Para mí es fundamental. También el estar en un proyecto pasándolo bien hace que realmente las cosas salgan bien. Con ello, muchas gracias y espero que os haya gustado. ¿Me he pasado o voy bien? Sin comentarios. Si tenéis alguna duda, vamos a dar unos minutos. Venga, ¿alguna duda? ¿Nada? Bueno, les has dejado impresionados. Pues chicos, A lo mejor ha sido todo tonterías, no sé. No, lo dudo. 4 o 5 minutos para descansar y volvemos con Alfonso la última charla, ¿de acuerdo? Venga, ánimo, que no queda nada y luego hay pizzas.